Buenas tardes, desde Córdoba, Argentina. Soy la profesora doctora Fabiola de la Presilla. Mando mi comunicación desde Córdoba, como ya les dije. Un placer volver a estar en contacto con los colegas. Mi ponencia se titula Activismo feministas en la gráfica subversiva de Chile. Y yo distingo ahí dos periodos. Uno de la primavera latinoamericana, entre 1919 y 1920, que yo les explico brevemente de qué se trata. Digamos, fue un fenómeno que involucró gran parte de América Latina y la verdad que la población se levantó en masas en contra tanto de gobiernos dictatoriales como gobiernos aparentemente democráticos. Y bueno, yo di varias conferencias de este tema en distintas universidades, en Potsdam, también en la UAM. Y tenemos acá una serie de teóricas feministas muy importantes que simplemente las vamos a nombrar porque por una cuestión de extensión del tiempo de la comunicación, pero entre ellas Rita Segato, que trabaja fundamentalmente feminismos latinoamericanos, también el Black Feminism, desde, digamos, de una línea feminista que hacia la década del 90 desde Estados Unidos cuestionaba el feminismo blanco hecho, digamos, por una élite y siempre a favor de la diversidad étnica, racial, propugnando derechos también para las mujeres de color y tercermundistas. Y bueno, con una idea también de, entre ellas Mohanty, de feministas contrahegemónicas, lesbianas y antirracistas del continente, ¿no? Que critican los feminismos blancos, mestizos, heteronormativos y burgueses del sur. Bueno, otra gran referente es Judith Butler, y bueno, tiene muchas obras muy importantes también que han aportado y siguen aportando a la construcción de esta ampliación del género. En este contexto de género ampliado y sexualidades disidentes, ¿no? Protagonizado por los colectivos LGTBQ+, podemos decir de que estamos en una constante redefinición y aportes hacia lo que es la construcción de los colectivos feministas, travestis, trans y LGTBIQ+. Pero sobre todo en América Latina esto tiene ciertas particularidades porque también tiene que ver con un feminismo descolonial o decolonial y postcolonial, lo cual va a ir fundamentando y fundando el campo disciplinar, ¿no? Porque hay también una cuestión bueno, de centralismo en la definición de los géneros y es muy importante nuestra mirada desde América Latina, ¿no? Eh, Este feminismo decolonial habla del Abya Yala, como se denomina en América Latina en los pueblos originarios, y tiene que ver con el arte desarrollando mucho activismo feminista en las calles y con un gran despliegue de creatividad y de activismo puro, diríamos. Creemos que esto también tiene que ver porque el estado de la lucha se ha transversalizado gracias a una teoría interseccional. La lucha se entiende como algo más transversal y no tan temático y atraviesa a todas las áreas de la vida. Mientras algunos teóricos, por ejemplo, Sofía Menoyo, una colega de acá de Córdoba, va a discutir también la matriz simbólica de lo que es la historia del arte reciente con la vanguardia y el feminismo, en defensa del feminismo decolonial. Bueno, podemos, para hacerlo sintéticamente y no pasarnos del tiempo, digamos, podemos hablar de una primera etapa que tiene que ver con esta primavera latinoamericana, donde sobre todo en Chile yo relevé la obra plástica, eh, básicamente gráfica, que se encuentra en las colecciones especiales del Museo Iberoamericano
del Instituto Iberoamericano en Berlín. El Instituto Iberoamericano en Berlín es una de las bibliotecas más grandes de Europa en habla hispana y es la segunda o tercera más grande del mundo, donde también, además del inglés y el alemán, se habla el portugués. O sea que es una especie de zona franca y por lo tanto la experiencia es muy rica, ¿no? Allí básicamente siempre yo tomo un enfoque sociosemiótico y en este caso particular investigamos el colectivo Las Tesis de Chile, que básicamente tiene que ver con el desarrollo de activismos y feminismos y cómo se van resemantizando distintas líneas artísticas, que por ejemplo, bueno, hay una infinidad de performances que se van dando, la policía y todas las fuerzas de seguridad son muy, muy violentas con la población civil, pero sobre todo con el colectivo de las mujeres y de los travestis, trans y LGTBIQ+. Esto desde la, digamos, la desigualdad de la fuerza física hasta, bueno, la desigualdad de la aportación de armas, etc. Entonces, bueno, en este caso Chile produce un gran giro porque tiene una movilización popular impresionante, cargada de activismo. Y lo interesante, por ejemplo, con el colectivo de las tesis, que el colectivo de las tesis es en realidad un colectivo de profesoras universitarias que son también artistas, pero que van a publicar el libro, ¿no?, de las tesis retomando literatura feminista eh, de distintas épocas y van a construir una especie de himno feminista que es El violador eres tú. Y bueno, una de las frases es: el patriarcado es un juez que nos juzga al nacer y nuestro destino es la violencia que no ves. Bueno, esta construcción viene de un género gráfico que tiene que ver con el grabado, un arte popular del siglo pasado, digamos, del siglo XX, y que se llama o se titula décimas, porque tiene una métrica en su composición que hace que tengamos 10 palabras con tantas sílabas que van rimando, y esa es la misma estructura que tiene esta producción tan actual que se dio en el 2020, que sí la moldearon las tesis, el colectivo Las Tesis, y este himno feminista, ¿no? Que comienza así: el patriarcado es un juez, y bueno, y las tesis dijeron y el mundo entero removieron, porque fue retomar un género muy tradicional de la cultura chilena y hasta popular, porque la cultura de las décimas es un grabado de cordel, o sea, es un grabado de plaza, de un género bien popular, ¿sí? No es un grabado específicamente ni de salón ni de museo, y pudieron resemantizar toda la problemática de, digamos, de la violencia hacia el género, digamos, femenino, pero todo el colectivo travesti, trans y LGTBIQ+, desde un lugar de difundir en las redes, de globalizar, de proponer performances colectivas, y eso fue realmente muy impactante y tuvo su impacto en todo el mundo, ¿no? Bueno, también les comento que yo tuve acceso, como les ponía en el abstract, a las colecciones especiales, que si bien, por ejemplo, están catalogadas, no se publican en la página web del, del Instituto Iberoamericano. Sí hay libros en analógico y en digital, sin embargo, se cuida mucho, se preserva mucho la imagen. Entonces, estas imágenes que ustedes están viendo ahora son imágenes que no están en otros lados porque no se publican. Se publica su ficha técnica, pero no la imagen. Entonces, les traigo acá algo de también un grabado con una gran potencia, con una gran frescura, que tiene que ver con los movimientos feministas en este momento, desde el 2020 hasta la fecha, ¿no?
Bueno, van a ver obras muy disímiles. Muchos tienen autor, otros no tienen autor. Hay distintos tipos de impresión, serigrafías. Bueno, este sí tiene autor y son frases muy, muy contundentes: dejen de violar a nuestras hijas. También cuestiones quizás más asentadas, como lo que pueden ser eh, la manutención de los hijos, la valoración del trabajo doméstico. Esto tiene que ver con un grabado que dice, bueno, este grabado creo que es alemán porque tiene algunas palabras en alemán y también en castellano, y habla del feminismo como la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y nosotros le agregamos, bueno, entre todos los colectivos feministas, travestis, trans y LGTBIQ+. Bueno, la policía, las fuerzas policiales han sido terribles con la población civil, sobre todo en el gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, mi cabo dispare aquí, se dio que, fíjense, en realidad es una serigrafía, no tiene autor. Y también hubo mucha violencia hacia los pueblos originarios, por eso se hablaba también de un estado etnocida. Bueno, muchas mujeres liderando la lucha, ¿sí? Muchos ciudadanos que perdieron la vista porque las balas de la policía y de los militares no eran de goma, eran balas reales, y más de 350 personas perdieron la vista digamos, por hechos concretos. Estos son, bueno, grandes líderes que también se perfilan como líderes políticas, ¿no? Y bueno, y mientras tanto, mucha profusión gráfica de serigrafías de diversa índole. Esto es, por ejemplo, este afiche muy importante. Bueno, una diferencia entre la serigrafía y un afiche, ¿no? Que quizá esté hecho con offset o algo así: el crimen no paga, de arte no se vive, de amor ya no se muere. Eh, Fíjense cómo cambia un poco la perspectiva cuando se postula Boris, que es el actual presidente de Chile, porque Boris va a tener una visión diferente hacia las mujeres, va a promover el derecho de las mujeres, y entonces esa gran virulencia que había contra los colectivos, etcétera, también se suaviza, ¿no? Entre otras cosas, como, bueno, es otro tema, la educación universitaria, el costo, el ingreso. También se está sancionando en ese momento, se revé la Constitución, y hay imágenes muy fuertes como esta que tiene autora, es de Tedesna, es un nombre artístico, y fíjense que dice con una especie de capucha de identidad que dice: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Bueno, siempre están también los datos técnicos, cuando las obras tienen sus autores y sus datos técnicos permanentemente incluidos en muchos carteles, afiches, serigrafías. Los colectivos feministas, travestis, trans, LGTBIQ+, escenas bastante fuertes, porque se vivieron hechos de mucha violencia. Y bueno, y con esto vemos así como una síntesis, que estas décimas, que son discursos artísticos que tienen más de un siglo, van a ser resemantizadas por un discurso nuevo que tiene que ver con emplear esas décimas y llevarlas a un formato performático, y esto que el origen de un discurso de producción va a terminar siendo un discurso de reconocimiento que se expande en el planeta. Y por último, esto es una pequeña aporte de mi obra. Les mando un fuerte abrazo de Córdoba. Esta es una síntesis y espero que les haya gustado y que podamos debatir a partir de aquí esta ponencia. Muchísimas gracias.